Albi, para la persona que no te conoce y te está viendo por primera vez, ¿cómo te describirías? ¿Qué es lo que haces y qué es lo que te mueve día a día? Vale, mi principal función y con lo que más disfruto realmente es contando historias. Yo soy diseñador senior de narrativa, especializado en videojuegos, y con el tiempo he ido trabajando también con inteligencia artificial desde la era pre a ChatGPT, creando chatbots conversacionales y demás, porque los diálogos en un videojuego, el árbol de decisiones, es algo que es muy útil para una creación de chatbot de atención al público como eran los viejos. Entonces, desde el año 2017 yo estaba trabajando con ingenieros creando este tipo de tecnologías en paralelo a la creación de videojuegos. Y bueno, pues poco a poco fui viendo venir toda la tecnología con ChatGPT y demás, viendo cómo eso que yo estaba haciendo se estaba quedando obsoleto con la llegada de la inteligencia artificial, los nuevos modelos de lenguaje y demás. Entonces, poco a poco fui experimentando con esas nuevas herramientas, viendo cómo iba a ser el futuro básicamente de todo, incluso ya no solamente para los chatbots que hacía, sino también con el tema de la narración en videojuegos, y fue investigando y con el tiempo, gracias a ese tiempo que yo tuve de adelanto analizándolo, he terminado dando el salto a ser divulgador de inteligencia artificial para el ámbito del campo audiovisual y del videojuego para ver hasta qué punto realmente esta tecnología puede llegar a ser útil, si es toda una burbuja o si realmente puede crear herramientas que nos puedan ayudar. Buenísimo. ¿Y cuál crees que fue el momento donde dijiste esto va a cambiar el mundo y me tengo que meter de cabeza sí o sí? Sí, estamos en el año 2023. En ese entonces lo que era el GPT, el modelo que estaba en ese momento era el 3. Todavía no había salido ChatGPT, que ChatGPT es la interfaz con la cual nos relacionamos con el modelo, pero sí estaba el modelo ya funcionando. Y ya había algunas plataformas que ofrecían la generación de textos sobre todo para marketing, y sobre todo funcionaba muy bien en inglés. En español no funcionaba bien. En ese entonces yo estaba eh, trapicheando y haciendo experimentos, y resulta que en el trabajo en el que estaba en ese entonces vino el jefe diciéndome que si conocía esas herramientas y si creía que lo podíamos aplicar. En ese entonces estaba creando una historia, si lo podíamos crear para generar historias. Y yo le dije que no, que realmente la calidad que tenía la, las herramientas no iban a llegar a lo que estábamos buscando nosotros. Y nada, esa mañana me dijo que siguiera investigando y tal, que como yo ya había avanzado ya con esa investigación, pues que le generara ejemplos para que él pudiera verlo. Y nada, le generé unos ejemplos y se horrorizó ante la calidad, diciendo, esto no tiene ningún sentido ni nada. Sin embargo, ahí hubo una cosa que a mí me hizo clic, y fue que en uno de los experimentos le dije que me creara la historia de Caperucita Roja y me la escribió tal cual. Y yo dije, bueno, lo tiene que tener dentro del sistema, lo está replicando, pero le pedí que me generara otra aventura de Caperucita Roja. Y en ese momento empezó a improvisar la historia. Ese modelo que ni siquiera era ChatGPT, que era ese GPT básico que funcionaba mejor en inglés, de repente me dijo que Caperucita se encontraba la casa de una bruja. Y eso a mí me voló la cabeza, porque yo dije, yo nunca te he hablado de brujas, yo no te he dicho qué es lo que va a pasar. Directamente has sacado dentro del contexto la lógica de que dentro del cuento de hadas pueden haber casas de brujas y puede haber otros elementos mágicos. Cosa que en el cuento original de Caperucita no había, porque no tenemos brujas, no tenemos hadas. Y ese fue el momento en el que yo dije, esto aquí va a ir a grande. Esa fue la primera vez, y la segunda vez fue cuando ya salió el modelo GPT-4, que fue cuestión de menos de un año después, estamos hablando de marzo de 2024, en el que en ese momento me iban a encargar varios chatbots para atención al cliente, y los proyectos se cancelaron precisamente para mejorar la tecnología. Mejorar la tecnología era un eufemismo para decir, ya no vamos a contratar a guionistas para hacer esto, sino que vamos a usar ChatGPT. A partir de ese momento yo ya lo vi claro, yo ya sabía que
era cuestión de tiempo que una herramienta de este tipo sustituyera el trabajo que yo estaba haciendo. Y yo dije, bueno, pues ya hemos llegado a ese futuro. Ya no Claro, hay vuelta atrás. claro. ¿Y esperabas que fuese tan rápido o que llegue a lo que es hoy en día o crees lo veías de otra forma? Yo cuando daba los talleres de creación de videojuegos, siempre hablaba de toda la parte de cómo crear de forma artesana. Ya hoy día artesana, en ese momento era la forma en que hacíamos los videojuegos. Al final siempre dejaba un apéndice en el que explicaba cómo estaba la tecnología generativa. Nvidia estaba haciendo una serie de experimentos para generar imágenes a partir de trazos de dibujo, incluso estos modelos generativos de texto, pero siempre le decía a los alumnos que esto, bueno, que yo esperaba que esto fuese a partir del año 2030. Estamos hablando que la última vez que yo dije ese fue en el 2022. En el 2023 ya mi discurso ha cambiado completamente. Para nada, los tiempos eh, están respetando lo que yo tenía las previsiones. En muchos casos, incluso ya dentro de toda esta tecnología, yo pensaba que cosas que estamos viendo hoy no lo veríamos hasta el 2027. Y desde el 2025, desde principios del 2025, ya estábamos viendo cosas que a mí me volaban la cabeza. O sea, hacer previsiones es muy, muy difícil. Y lo único que sé es que esto va cada vez más rápido y las previsiones que yo me había hecho hace 4 meses se quedan obsoletas en 2 meses. O sea, no hay ni forma de prevenir todo lo que viene. Claro, no, y también eso es lo que la curva de aprendizaje, ¿no? También que significa una curva que como que nunca baja, como que siempre está ahí. Pero, a ver, algo de lo que me llamó la atención acerca de tu perfil es cómo decías que la persona promedio eh, está más o menos como con la pandemia, que sabemos, o sea, que está ahí, pero no sabemos realmente que está ahí y no sabemos cuál es el impacto que va a tener. ¿Cómo? Sí, la sensación que tengo precisamente en estos años es, vemos que viene una tecnología, vemos que viene una amenaza, incluso para los puestos de trabajo, pero hay demasiados incendios en el día a día como para preocuparnos de eso. Lo veíamos con la pandemia, veíamos cómo de repente en China estaban haciendo encierros y cuarentenas, pero aquí nunca pensábamos, bueno, eso es algo de China, eso no va a llegar aquí. Siempre parecía como algo lejano. Incluso en Europa, cuando veíamos que ya el virus estaba en Italia, seguía la gente como si nada. Bueno, es algo de Italia, pero ya se quedará ahí. Eso, ¿cómo vamos a encerrar a la gente aquí? No lo veíamos. Y es parte del problema que tenemos de la educación audiovisual. Sí, estamos muy informados, pero a través de la pantalla, pero separamos muy bien de lo que es la realidad. Realmente para nosotros todas las catástrofes y todos los eventos son solo ficción que ocurre en un medio hasta que nos pasa a nosotros. Y esto pasa con el cambio climático, pasa con una guerra, pasa con muchísimas cosas. En este caso, estamos en ese momento previo a la pandemia en el cual vemos que se habla de mucha inteligencia artificial, se habla de amenazas a puestos de trabajo en algunos sectores, pero como no nos afecta a nosotros en el día a día, no seguimos pensando que es ficción. Yo tengo una frase que es el hecho de decir a la gente de te vas a sorprender cuando dentro de varios años estamos hablando ya desde 2027, veas a robots de reparto llevando la compra de supermercados. Y eso lo vas a ver en la calle. O sea, el 2027-2030 está ahí. O sea, es cuestión. Y los planes que hay es que en el 2027 lo que estamos viendo ahora mismo con ChatGPT ocurre con los robots porque ese es el objetivo final. Implementar robots en la sociedad. Claro, ¿no? Y es inevitable también, ¿no? Que pase todo, o sea, que vamos para allá. A mí tampoco me gusta hacer mucho futurología y ser determinante en lo que decimos, pero estamos más, creo que más cerca que lejos ahora, y es súper loco. Pero después, vos en la parte de narrativa y en la parte también en la parte de contar historias, ¿qué tanto crees que se necesite del ser humano que siempre se debe necesitar o si va a algún momento donde nos va a dejar por fuera completamente? Ese siempre es un tema delicado porque entran en juego muchos elementos eh, que nos tocan incluso profundamente a nosotros como personas. Es el hecho de que nosotros contamos historias porque queremos, por un lado, expresar nuestras emociones, nuestra visión del mundo. Pero básicamente, más allá de lo que podemos llegar a sentir nosotros, lo que buscamos es conectar con otro ser humano.
usamos las historias, lo usábamos durante toda la historia de la humanidad para transmitir información, para contarle a nuestros hijos cuando estábamos en las cuevas por dónde no ir, con qué peligros nos podíamos encontrar. Esa metáfora, al final, es igual lo que contaba antes del cuento de Caperucita Roja. Para nosotros hoy día es un cuento que simplemente sirve para entretener a los niños, pero en su momento enseñaba dos cosas. Cuidado que hay lobos en el bosque, no, cuando vayas solo por el bosque. Y segundo, desconfía de los desconocidos, porque te pueden hacer daño. Y era un doble mensaje que se iba dentro de una misma historia y por eso ha permanecido hasta hoy día. Ese es el valor que tienen las historias, transmitir información, aprendizajes y conectar. Todos hemos estado a lo mejor alrededor de una hoguera de noche en verano y de repente surgen historias de miedo. Al final, no es que nos guste pasar miedo, pero nos gusta hablar del peligro, pero sentirnos arropados por la comunidad. Esa conexión va a ser muy complicada que lo consiga una inteligencia artificial. Esa vinculación humana. Por eso yo creo que en el mundo audiovisual no va a ser el fin del cine, no va a ser el fin de la escritura, no va a ser el fin de las artes, por mucho que una IA sea capaz de generar contenido. Pero sí va a ser el fin de la industria tal y como lo conocemos ahora mismo. Porque la industria, una cosa es el arte y la expresión, y otra es la industria. Y de la misma manera que el cine no acabó con la radio, o la televisión tampoco acabó con todos los medios de comunicación que había, radio, en prensa y demás, ahora mismo la llegada de la IA no va a acabar con el cine, ni con el cómic, ni con el resto de disciplinas artísticas, pero sí las va a arrinconar, porque la industria, que tiene ahora mismo una máquina que es para generar contenido y llegar con mayor difusión todavía y más rápido de lo que hace un autor, la industria lo va a abrazar, porque al final la industria lo único que busca es rentabilizar cosas. Entonces estamos en un momento extraño en el cual somos muchos los que vemos que hay una amenaza directamente creativa contra nuestro trabajo y nos obliga realmente a repensar muchas cosas, muchos mecanismos, muchas metodologías. Y si queremos al final permanecer dentro de la industria, de entrada nos va a obligar a aprender a usar la máquina, entender cómo va a funcionar esa nueva industria para ver cómo nosotros como creadores podemos ofrecer un producto. Pero como artistas no tenemos por qué usarla ya. Podemos seguir y de hecho vamos a poder crear un producto para un sector que no va a querer consumir productos con inteligencia artificial. Entonces, la cuestión está en ese, que estamos en ese momento de transición donde es muy fácil vender humo, donde es muy fácil ser categórico diciendo esto jamás va a venir a sustituirme porque la mano del hombre, oye, cuidado, hay muchísimos mecanismos y muchísimas profesiones que no sobrevivieron a la revolución industrial. Entonces estamos en ese momento en el que hay burbuja, no la hay, esto que viene, no viene, ¿qué pasa? Es un periodo bastante extraño. Claro, el valor también de la artesanía, ¿no? El valor eso de lo que es hecho a mano. Creo que seguramente es algo que no se va a ir, si bien va para un público más reducido, creo que no se acaba. Pero eso me lleva a la otra pregunta y es acerca de cómo ves vos los próximos años en la industria audiovisual, qué tanto crees que va a cambiar y cómo te preparas, qué es lo que haces y también si tendrías que recomendarle eh, o dar algún consejo a un amigo acerca que está en esta industria, en este rubro y qué puede hacer como para mantenerse ahí. A ver, yo lo primero que llevo diciendo es lo mismo, lo llevo advirtiendo desde hace 3 años. Hay que formarse. Nos guste o no, esta tecnología, a pesar de todos los problemas que trae de robo de copyright, de consumo de energía, de agua, de uso no ético de la tecnología, hay muchísimos problemas que vienen. No nos queda más remedio que estar preparados. Hay que manejar la herramienta, saber cómo funciona para poder adaptarnos. Que si resulta que efectivamente es una burbuja y dentro de 3 años apagan los servidores y aquí ya nadie más vuelve a hablar de inteligencia artificial, bueno, pues no pasa nada. Volvemos a hacer lo que ya sabíamos hacer antes. Pero ese no va a ser el escenario. No se van a apagar los servidores. Ya la tecnología se ha implementado ahora mismo en la sociedad a un nivel que no va a ir a más. Es como pedir que apaguen los servidores de toda Internet. O sea,
la sociedad colapsa. Si no hemos llegado todavía al colapso si no usamos inteligencia artificial, pero es que, por ejemplo, ya se está usando de forma masiva en el sector de la medicina. Sector militar también. O sea, hay sectores donde jamás se van a quitar. Y precisamente esas IAs se alimentan del dato que tiene copyright. Con lo cual, a nivel artístico, por mucho que nos duela, sí, el dato se roba para generar eh, ilustraciones que son horribles para redes sociales. Pero es que también ese mismo dato se está utilizando para salvar vidas, para detectar el cáncer. Con lo cual ya nos han arrinconado para decir, oye, pues es que es para esto. O sea, entonces el mejor consejo que le puedo dar es, nos tenemos que tragar nuestro orgullo y tenemos que entender que la única forma de poder encontrar trabajo en la industria, de nuevo, repito, en la industria, hoy por hoy va a ser ese. Distinto es que podamos generar otra industria distinta que surgirá, que es eso de la creación artesana 100% humana para un público que exige, de la misma manera que hay un público para los cultivos orgánicos y que no pasen, sean procesados, pero que querrán una experiencia que sea humana, que no sea automatizada. Seguirá existiendo. Pero en ese periodo va a haber una crisis. Va a haber una crisis de trabajo, creo yo, importante, porque va a ser una crisis en la que, a diferencia de otras, no va a haber otras industrias a las que huir, porque todas las industrias se van a automatizar. Todas van a haber robots digitales y robots físicos. Con lo cual, mm, es que es una situación complicada. De hecho, todas las revoluciones industriales lo han sido. Nosotros vivimos en un estado de bienestar gracias a varias revoluciones industriales, pero vivir una revolución industrial no es nada agradable. Ahí tenemos las obras de Charles Dickens que hablaban de las condiciones en las que vivían en las ciudades, de la gente que iba a obrera, que abandonaba el pueblo para ir a vivir en guetos y en cloacas solamente por optar a un trabajo que encima estaba siendo automático. O sea, hay historia donde en la historia tenemos documentación para entender que es un momento difícil y ahora mismo en los próximos años va a ser difícil. De hecho, ya por terminar esta parte si quieres ya, precisamente la batalla que tenemos es que los líderes que están iniciando esta revolución industrial son aceleracionistas. O sea, habían dos vertientes, una que era ir más despacio, legislar, ir con cuidado, que la sociedad fuese adaptándose poco a poco a los cambios, y otros que dicen que no, que esto hay que apretar el acelerador para pasar cuanto antes la etapa de transición. Y el problema es que están ganando a ellos. Yo al menos soy de los que opinan de los otros. Digo, si vamos a pasar por un proceso de esos, la sociedad tiene que empaparse, tiene que adaptarse a los cambios. No se puede dejar a nadie atrás. Sin embargo, esa no es la política precisamente de los líderes tecnológicos que están avanzando en todo esto. Claro, es la carrera de quién llega primero a la inteligencia artificial general o a la superinteligencia. Yo también creo que voy un poco, o sea, voy con lo que dices, pero también entiendo la contraparte que es, bueno, si no llego primero, el otro llega primero y me deja afuera. Y entonces es un huevo o la gallina, ¿no? A ver, yo ahí siempre pienso que al final ese ha sido un poco el discurso que nos han dado siempre de no, lo Ujú. mejor es ser el primero para llegar. No, al final la tecnología demuestra que no es así. O sea, en los años 90, el primero que llegó creando navegadores fue Netscape, pero Google fue el que se posicionó. Lo mismo pasó con el teléfono. Nokia fue el que nos puso el teléfono en el bolsillo, pero iPhone fue el que lo mejoró. Entonces, esa carrera al final, ahora mismo, incluso dentro de la IA tenemos ya ejemplos, que es el de China. Tanto, tanto dinero que hay que volcar para desarrollarlo, porque si no, no hay otra, porque esto si no nos comen los enemigos, y China con menos recursos y con muchísima más legislación y con mucho más menos férrea, lanzó DeepSeek, humillando a los americanos. Entonces, yo no creo que haga falta correr tanto para llegar al mismo sitio. Podemos ir con cuidado, asegurándonos de todos los problemas que van a generar, porque si no va a haber una deuda que vamos a tener que pagar en un futuro y esa deuda no, yo al menos la visión que tengo no es nada positiva de hacia dónde vamos. Claro, y quizás ya empezamos a pagarla también, ¿no? O sea, capaz no nos damos cuenta de forma masiva, pero ya estamos ahí.
Pero bueno, ahora cambiando un poco de tema y vos trabajas bastante con lo que son los chatbots y cómo hacer a la máquina un poco más empática, ¿no? Un poco más Ujú. que realmente sienta como si fuese otra persona que estuviese del otro lado. Cuéntame cuál ha sido tu experiencia con armando esto para tus clientes y cuáles son las cosas que tomas en consideración, las cualidades que dices, esto quiero que tenga porque cuando hablo con una persona quiero que se sienta de esta forma. Mm. A ver, estamos hablando de que siempre estamos trabajando con una especie de empatía sintética. Obviamente la máquina no siente, eh, pero es muy bueno fingiéndolo. De hecho, hay experimentos que vienen desde los años 80 con sistemas de chatbot, el cual la gente que lo usaba se sorprendía diciendo, joder, que bien habla, me siento identificado, parece que me escucha, es muy empático y lo único que hacía era que el sistema estaba programado para repetir lo último que había dicho el usuario dándole la razón. Algo tan simple, oye, hace calor, sí, ¿verdad? Hace calor. Sí, sí, hace mucho calor porque, bueno, hoy estaba trabajando, era un día duro, así ha sido un día duro. Y eso ya generaba la empatía. Sí, y no había ningún sentimiento detrás. La cuestión es que nosotros, más que el sistema tenga empatía, el usuario es el que vuelca la conexión en la empatía. Y el cine está lleno de ejemplos, como es en Pixar, son los maestros de la empatía, y en la película Wall-E hace que el público se encariñe con una Pixar cucaracha. que es de Disney. Sí, sí, Ujú, sí. Pixar de Disney, en la película Wall-E hace que empatices con una cucaracha en los pocos minutos, porque tiene sus trucos, tiene sus historias visuales, pero nos hace que sintamos pena por un animal que nos suele dar asco. Nosotros podemos empatizar también con la máquina. Y ojo, la empatizar a la hora de trabajar con esto, con los clientes, no es para engañar al usuario. De hecho, una de las reglas de oro que tengo yo y siempre es lo que recomiendo es transparencia. El usuario siempre tiene que saber que está hablando con una máquina. Pero eso no quita que esa conexión que pueda tener con la máquina no sea legítima. Es decir, que pueda entablar una conversación en los mismos términos en los que necesita el usuario. Si el usuario está frustrado porque el servicio que le ha dado la empresa no está acorde, pues como mínimo es tratar esa frustración con respeto, mostrar interés y disparar ciertas alarmas dentro de la empresa para decirle, oye, tengo aquí un cliente que está frustrado. Entonces, apagar el incendio, decirle al cliente que sí, que entiende lo que está pasando, que eso no debería haber pasado y que por tanto va a poner todo por su parte y que efectivamente ponga por su parte el chatbot por dentro, por los mecanismos que tiene de automatizaciones, para ver esa alerta, decir, ya le he comentado esto a un usuario humano, para un trabajador, para que venga y priorice lo antes posible el sistema. Son una serie de eso de, no de trucos, sino de mecanismos que hace que al menos el usuario se sienta escuchado. Y a partir de ahí surge esa empatía, por decirlo de alguna forma, empatía sintética. Ah, buenísimo, súper interesante. ¿Y qué opinas de estos reportes que las empresas como Anthropic o como OpenAI han sacado al mercado que uno de los primeros usos, si no está en el top 3 está ahí muy cerca, es esto de buscar quizás no tanto ayuda psicológica, pero un apoyo Sí, psicológico? sí, sí, de hecho es algo que ya no he tenido que esperar a ver los informes, porque cuando he dado ponencias y charlas en eventos, siempre hay momentos de networking y estás allí hablando con los asistentes. Y yo al menos desde el 2024, que fue cuando fue el boom de ChatGPT, ya empecé a ver a gente que me comentaba casi así un poquito ya en privado que lo usaban no como consejero psicológico, sino como coach. Empezaron preguntándoles cosas en plan, ¿cómo puedo mejorar mi alimentación? ¿Cómo puedo mejorar mis ejercicios y demás? Y poco a poco fueron entrando dentro del consejo emocional. A mí eso más que horrorizarme, como pasa mucha gente no, es que la gente ahora está confesándole las cosas a ChatGPT, menuda locura. A mí me horroriza mucho más que haya gente que necesite eso porque nadie les escucha.
Tenemos un grave problema de la soledad en la sociedad. Y precisamente estas herramientas al final están llenando un hueco que no está ofreciendo la sociedad. El ejemplo claro lo vamos a tener cuando hayan robots cuidadores de personas mayores de tercera edad. Personas que van a estar solas, que necesitan cuidados físicos, pero también emocionales. Y ese es un problema que ya tenemos ahora mismo, pero que a nadie le ha importado. Una epidemia de soledad en las grandes ciudades en las que el vínculo con la vejez, con las personas de tercera edad, se ha roto. Y se descubre muchas veces que han muerto ancianos y que llevan meses en sus casas y nadie se había dado cuenta. Con esta tecnología, yo soy optimista porque sé que al final va a haber una herramienta que no solamente va a cuidar, sino que va a acompañar. Y eso va a ser importantísimo para la salud mental de todos nosotros que vamos a terminar envejeciendo y no vamos a tener a gente detrás que cuide de nosotros. Por eso es parte de mi visión de crear herramientas más empáticas, porque al final las máquinas están ya siendo más empáticas que muchas personas. Y lo dramático es que no tenían que mejorar mucho, solo tenían que ser más amables que muchas personas. Fuerte. También te escuché en algún momento hablar de que vos diseñabas personalidades, pero te gustaba entregar experiencias personales. Cuéntame un poco de eso, ¿a qué te refieres con esa pequeña frase? Sí, tengo por ejemplo un asistente que hice como apoyo para guionistas y para creativos que se llama Werner, el productor tóxico. Normalmente le preguntamos qué opina ChatGPT de ciertas ideas y siempre te hace la pelota. ¡Oh, qué buena idea! O sea, podemos ponernos en marcha. Hay un humorista, de hecho, que bromeaba diciendo que ChatGPT era mejor que sus amigos, porque cuando él decía a un amigo, quiero montar un negocio, todo él dice, eso no, eso es cansado, vas a perder tiempo. Pero ChatGPT siempre está dispuesto. Siempre está ahí en plan, venga, vamos para adelante, venga, te hago los diseños los planos del local, venga, nos ponemos. Entonces, que eso motivaba. Entonces, claro, está bien para la anécdota, pero en el trabajo y en el día a día es más valioso un sistema que sea crítico, que tú le puedas opinar, que tú le preguntes su opinión y te pueda decir los puntos buenos y los puntos malos, pero sobre todo los malos para mejorar. Pues entonces, con eso en mente, diseñé a Werner, este productor tóxico, porque directamente no es que te haga una opinión crítica, es que su objetivo es destruirte la idea, es la antítesis a ChatGPT. Entonces se genera comedia y es una experiencia hablar con él porque tú le puedes decir cosas y ya no solamente que te critique, es que se regodea a la hora de hundirte la idea, humillándote, con lo cual se genera más contraste todavía y vives una experiencia que es hasta divertida. Y de hecho ha sido un asistente que de los que más he usado, me ha sorprendido el uso y el éxito que ha tenido, porque mucha gente incluso lo utiliza en el día a día para revisar algunos textos. Un amigo me comentaba, por ejemplo, que lo llegó a utilizar porque le pidieron una biografía profesional para un evento que tenía que hacer. Entonces sospechaba que le había quedado demasiado prepotente y se lo dio a Werner y le dijo, mira, ¿por qué no me lo arreglas? Y se lo arregló perfectamente, o sea, le bajó el tono, o sea, le hizo una corrección y dijo, pues mira, no estaba diseñado para eso, pero bien que te haya funcionado. Entonces, es con ese tipo de cosas. Claro, yo vengo de videojuegos y en videojuegos diseño experiencias. No, videojuegos no es solamente tocar botones y conseguir cosas, sino transmitir emociones. Y mi desafío precisamente con la inteligencia artificial, con todos estos modelos, es crear experiencias de ese tipo. Vinculado de nuevo a lo que decía de la empatía, crear personajes, porque a lo mejor el estado emocional con el cual una persona accede para ejecutar algo, no es como ir a un traductor de Google, cógeme esto y pásamelo para allá, sino, oye, tengo este problema, me siento en este estado de ánimo y al final, bueno, pues yo quiero un resultado que me dé cierta información, pero esa comunicación también genera emociones. Es como me hiciste acordar la frase de no es solamente el destino es el viaje. Bueno, ahí es Sí, más o menos sí, que también no es solamente llegar o solamente obtener el output o obtener la respuesta que estás esperando, sino también es cómo llegaste ahí y qué pasó para llegar
a ese lugar, ¿no? Sí. Y hace poco también tuve la oportunidad de participar en un proyecto que es la creación de un nuevo videojuego y vi como muchas cosas, o sea, inteligencia artificial se estaba metiendo más y más haciendo este proceso que normalmente es bastante costoso, Ujú. haciéndolo un poco más accesible. No está ahí en ese momento, pero está mejorando. Pero vos con la experiencia que tuviste en la industria de entretenimiento y videojuegos, ¿cómo crees que viene cambiando y cómo crees también que va a seguir mutando o evolucionando? Sí, yo creo que todavía al videojuego le falta avance, en plan, al menos un año antes de empezar a ver cosas interesantes. Porque un videojuego es una herramienta, es un sistema que tiene muchas partes móviles. De hecho, a nivel tecnológico, suele ser las aplicaciones más complicadas. Porque no estamos hablando de que cumpla una función, no es como, venga, que el botón tengo que darle aquí, me tiene que imprimir la impresora. Que tiene que tocar ese botón y generar una serie de emociones que engancha al usuario para que siga queriendo tocar más botones de forma repetitiva. Y que encima cuando después de haber pagado, siento una buena experiencia durante el tiempo, independientemente de cómo haya jugado, para que quiera volver otra vez a vivirla o recomendarla y demás. Entonces estamos hablando de que se mezclan además disciplinas artísticas como es música, como es arte. O sea, es complicado como para que de repente haya una IA única, tipo ChatGPT, que te lo escribas, el prompt, hazme un videojuego de tiros, te lo haga bien, te haga una buena experiencia. Eso ahí sí que te diría todavía que queda tiempo. Sin embargo, donde sí puede haber mucho más avance, y ya lo está viendo, es en las herramientas que permiten a los autores poder crear, crear videojuegos y experiencias. Un ejemplo, código en programación. Ahora mismo ya tenemos herramientas y agentes que nos permiten generar programación mediante vibe coding. El vibe coding es una tendencia que se ha puesto de moda ahora, que es la de poder programar sin tener ni idea de programación. Porque hay agentes que te escriben el código por ti. Tú solamente le hablas de forma en lenguaje natural y te lo genera. En eso es lo que estoy precisamente explorando desde los últimos meses. Estoy trabajando para entender cómo funciona el bytecoding. De hecho, para mí, el gran avance que tiene toda esta carrera no es lo que me podría llegar a hacer a mí la IA para generar contenido. Está en la creación de herramientas que a mí me faciliten la creación de contenido. Yo en los últimos meses jamás en mi vida había hecho tanto como hasta ahora, en tan poco tiempo y en disciplinas que jamás había tocado. Yo he creado aplicaciones con un equipo, coordinando un equipo, a un programador, a un diseñador y demás para montar aplicaciones. De lo que tardamos en 6 meses en hacerlo, eso lo he hecho yo en semanas, yo solo, sin programar, gracias a estas herramientas. Obviamente estamos hablando de que son prototipos, no son productos finales. Son prototipos funcionales que pueden ser usados por unos pocos usuarios, pero no pueden escalar porque tiene problemas de seguridad. O sea, entramos en que hace falta programación para entenderlo, cosa que yo ya no entiendo. Pero que me permite a mí hacer el trabajo que yo antes tardaba 6 meses, hacerlo en 2 semanas, yo solo. Con lo cual, eso ya automáticamente abarata costes y expande muchísimo más las funcionalidades. En videojuegos podemos encontrar algo parecido. Podemos conectar herramientas como Claude a Blender, a Godot, a Unity, y simplemente hablándole a Claude de qué es lo que queremos, nos puede generar la figura en Blender y exportarla directamente a Godot. Y que le ponga la lógica en Godot para que ese elemento tenga la funcionalidad y demás. Eso ya va a ser un salto brutal en el desarrollo de videojuegos. ¿Qué ocurre? Que ahora queda todavía él vestirlo bien, usar arte y demás. Que esa es otra batalla todavía que tiene la IA en 3D, que todavía no está avanzada. Tienen cosas, pero no son suficientes como para decir, no, una IA te lo va a hacer todo. Claro, que todavía la está luchando. Hace poco iba a una conferencia sobre inteligencia artificial y también estaba bastante enfocado en lo que es la industria audiovisual y uno de los ponentes hablaba
de cómo también ellos tenían una agencia de marketing y de cómo los clientes estaban ya también pidiendo cosas, o sea, como, no, bueno, algo que puedes hacer con un par de clics o algo que le ponen a ChatGPT, a Midjourney y eso. Sí, Y después también cómo su modelo de negocios iba cambiando. Esta persona en particular estaba pensando en ya cobrar membresía, cobrar por tokens, sí, cobrar por tokens y no tanto por un trabajo en específico, sino cómo es, utilizo esto y también que tenía que ser mucho más transparente porque si bien gastaba mucho menos, ya sea horas hombre y todo lo que puedas imaginar que va en el proceso, igual se seguía gastando. Igual también estaba ese know-how, esa experiencia que vos hablabas sí. como persona, Mm. que al final del día la persona no, también el cliente muchas veces no lo toma en consideración. ¿Cómo vos ves eso y qué experiencias has tenido? Sí, yo mira, yo al menos lo que he reflexionado acerca de eso es que eso también va a cambiar, inevitablemente. Es decir, normalmente tenemos como herencia de la última revolución industrial que lo que se valora es la creación, no la idea. Porque una idea, al final, si no se ejecuta, no sirve de nada. Bien. Normalmente lo que tiene más peso son los recursos, el dinero que tienes para ejecutarla, el conocimiento que tienes, y eso hace que al final la idea sea esto y esto sea todo lo demás. ¿Qué pasa cuando de repente los recursos necesitas menos? Y no necesitas ser un maestro de la ilustración porque tienes una máquina que ilustra mejor. Se queda así. Con lo cual lo que se valora es la idea. Porque con esto lo que va a llegar es una saturación. Si cualquiera puede hacer una ilustración, vamos a tener ilustraciones clónicas. Las mismas imágenes, con el mismo estilo, con el mismo prompt que todo el mundo ya está usando. Con lo cual automáticamente a nosotros cuando veamos una imagen hecha por IA ya va a decir, bah, esto no tiene mérito, esto es una IA. Esto ha tardado 5 segundos. No me transmite nada. ¿Dónde va a estar el valor? En esto, en la idea. En cómo tú, apoyándote en esta herramienta, le sacas el partido para ofrecer una idea que comunica y transmite como no hace una imagen por sí sola. Por eso digo que al final el valor añadido va a estar en la parte humana, en la creatividad, en cómo se aplica, para que precisamente podamos abaratar costes en muchas cosas, pero la comunicación, la empatía, todo eso siga funcionando bien. Sirva. De hecho, ahora mismo en publicidad, lo que vamos a ver es una creación de contenidos que van a ser dopamínicos. Es decir, contenidos que van a ser muy vibrantes, van a ser con muchos colores, con muchos cortes de montaje, con escenas alocadas. Ya hay el primer ejemplo de esto, que fue un anuncio que se publicó, creo que fue en la Super Bowl, si no estoy, no, mentira, fue en un evento de la NBA, en el que era un spot publicitario de una casa de apuestas que jugaba con el lenguaje que tienen los juegos del GTA, del Grand Theft Auto, de mucho caos. Entonces son producciones que en publicidad siempre han sido muy caros, porque estamos hablando que para un plano de un segundo tienes que montar una localización con un personaje, con un actor para que diga una única frase, y te puedes pegar todo un día montando el set para grabar 15 segundos, que después de esos 15 segundos se quedan en dos o en uno. Pues eso, que es la publicidad más cara, va a ser ahora la más barata. Con lo cual, todo el mundo va a querer hacer eso para llamar la atención. Encima las redes sociales, donde todo el mundo tiene ahora mismo la memoria de pez y hay que retenerlos y demás. La tendencia ahora mismo va a ser esa explosión. ¡Pam! Pero cuando ya haya una saturación de ese tipo de lenguaje, habrá que buscar nuevas fórmulas, habrá que ser más creativo. Entonces ahí es donde entra de nuevo la parte humana, la empatía. Hay un autor que lo llama la comoditización de la excelencia. Dice que llegar, como que cualquier persona ya puede llegar a esto y bueno, lo que va a ser el diferencial es eso que vos mencionabas, ¿no? La idea, el conocimiento, la experiencia y cómo lo puedes llegar a aplicar. Pero bueno, ahora quizás yendo para otro lado. Eh, Albi, ¿qué te preocupa con la inteligencia artificial? Si hay algo que te preocupa personalmente.
en este rubro. Sí, hay muchas cosas que me preocupan y sobre todo porque estamos hablando evidentemente de trabajo, de arte, pero esto está por encima. Estamos hablando de que se está usando como una nueva guerra fría. Hay ahora mismo una lucha entre naciones, entre los bloques que son Estados Unidos y China, para ver quién consigue esa inteligencia artificial general. Y eso es la nueva bomba atómica. Entonces, si hablamos en esos términos militares, que ya ellos lo Si están usando, puedes, puedes explicar lo que es la inteligencia artificial general, así las personas también. sí, ahora mismo tenemos inteligencias artificiales que son generativas, que generan textos, generan imágenes, se fusionan y son capaces de hacer las dos cosas, sonidos. Entonces, todo esto al final es para crear una inteligencia artificial general que sea capaz de crear todo el trabajo de la humanidad. El objetivo final de esto es crear esclavos digitales, los robots, robots digitales y robots físicos, que quite el trabajo a toda la humanidad. La visión que tienen la élite tecnológica es que el ser humano no tenga que trabajar para que ellos sean los dueños de la fuerza de mano de obra. Entonces ahí dice, bueno, entonces ¿de qué vamos a vivir? Bueno, pues para eso supuestamente es que no necesitaríamos dinero para poder acceder a los recursos, porque los recursos serán infinitos. Esa es la teoría. Que lleguemos ahí, pues ya habrá que ver si llegamos o no. Pero es el camino al que vamos. Y para llegar a eso hace falta una inteligencia artificial que sea capaz de hacer todo el trabajo que hace la humanidad. Eso es lo que se llama la IAG. Según OpenAI, ellos han marcado que la IAG se alcanza por 5 niveles. Uno que es la generación de texto, que es lo que hace el GPT normal, el chat GPT. Los que son los niveles 2, el nivel 2 que son los razonadores, que son IAs que son capaces de resolver problemas, que son los agentes. Estamos en esa fase desde el año 2024. El siguiente son los innovadores. Son aquellos que son capaces de tener ideas, resolver problemas y conseguir información que la humanidad no tiene. Innovadores es el nivel en el que la IA es capaz de crear información que el ser humano no tiene. Y eso ya se está dando en medicina. Ya hay IAs que están descubriendo nuevas proteínas y nuevos componentes que no existen en la ciencia. O sea, la IA ya está avanzando en la ciencia. Y después estaría la última, que es la quinta, sé que me he saltado uno, pero ahora no recuerdo. La quinta, que son organizadores, que son capaces de organizar sistemas. Por ejemplo, una empresa. Serían capaces de directamente comprar material en China, publicitarla, repartirla, obtener el beneficio. Entonces, por eso hablamos de que esa IA sería capaz de hacer el trabajo de todo el mundo. Porque son, digamos, empresas propias, autogestionadas, que producen cosas y que se llevan el beneficio ellos. Claro, y ahí, bueno, ahí lo que comentabas, que quedamos ahí en el medio, lo que comentabas acerca de China y Estados Unidos, ahí, nuevamente, ¿qué es lo que te preocupa ahí? Ah, vale, sí, lo que me preocupaba es esta escalada, porque con la excusa de alcanzar la IAG, nos estamos saltando muchísimos derechos. De entrada, el del copyright. Aquí ahora antes todas las empresas, muy bien que no me puedas usar mis imágenes, no puedes usar a Mickey Mouse ni a Superman en lo que tú quieras, pero oye, que llega la inteligencia artificial y aquí, bueno, no pasa nada, vamos a usarlo porque ahora tenemos una herramienta que nos va a salvar de la invasión china. Entonces, sin ser eso, además de todo el consumo energético que implica, con lo cual se van a saltar muchas leyes ecologistas también para conseguirlo. O sea, vamos a entrar en una vorágine que va a traer muchos problemas y nadie se está parando a analizar eso. Igual que con el tema de los puestos de trabajo. Se están implicando las empresas en usar la inteligencia artificial, ya están despidiendo de forma masiva a gente, pero nadie se preocupa aquí ahora mismo de qué va a pasar cuando hayan empresas automatizadas y todo el dinero vaya solamente para las empresas. O sea, si entramos en crisis y nadie tiene trabajo, ¿quién va a poder comprar esos productos que hacen esas empresas? O sea, empiezan a haber muchos problemas y, sobre todo, se están implementando tecnologías antes siquiera de haberlas probado. Porque ahora mismo esas empresas están automatizando, como decía antes, con byte coding también, creando sistemas y un montón de historias donde nadie ha visto las fallas de seguridad que hay. Entonces, vamos muy rápido
vamos en un coche que va muy rápido cuando todavía ni siquiera hemos inventado el freno. Entonces, tarde o temprano, vamos hacia un accidente. Entonces, yo ahí lo que veo son dos caminos. El camino del aceleracionismo lo que nos va a llevar es que de repente haya un fallo que provoque un Chernobyl de la IA. Un evento catastrófico que de repente deje sin luz a todo un país o congele el sistema bancario, que sea por culpa de una IA y que de repente ahí los estados digan, oye, pues tenemos que frenar porque no podemos volver otra vez a provocar esto. Ese sería el primer escenario. Y el segundo es que efectivamente consigamos la IAG, esa inteligencia artificial general, con lo cual la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo va a demostrar un estado que ha conseguido la IAG frente al otro? ¿Cómo puede demostrar Estados Unidos que le ha conseguido a China? Ese segundo escenario es el que me lleva a un Hiroshima de la IA, que haya un ataque preventivo sobre otro estado para demostrar que efectivamente ya tienen esa bomba nuclear. Por eso yo soy de los que digo que urgentemente los estados tienen que empezar a negociar, poner frenos, independientemente de que haya un vaquero en Estados Unidos liderándolo con un revólver, porque el escenario, al menos, no parece que vaya... que vamos cada vez hay más indicios de que vamos hacia uno de esos dos escenarios. Es difícil, pero sí, concuerdo. Y ahí, para ir cerrando y quizás como última pregunta, Albi, conectada con lo que recién hablábamos ahora, si tuvieses el poder o la oportunidad de legislar y promulgar una ley o nuevas leyes, ¿qué, qué harías? ¿Qué se te ocurre y hacia dónde apuntarías? O capaz Vale. también, puede ser no ninguna porque va muy rápido, pero no sé si estamos ahí. A ver, yo creo que el punto clave está en dos partes. Primero es que para generar la IA, todos los modelos, han sido necesarios utilizar obras que tienen copyright. Entonces, eso es innegable. Eso al final es importante porque se ha esquilmado la cultura para poder generar una tecnología, que esa tecnología, si al menos va libre para todo el mundo, bien, pero es que esa tecnología, eso se ha esquilmado para que hayan empresas que se están enriqueciendo. Entonces, lo primero será que esas empresas repartan ese beneficio entre todos los autores a los que han cogido. Pero no solamente una vez, un único pago por haberlo hecho. Eso ya es el cimiento de toda la tecnología que viene. Por tanto, debería ser ya el pago perpetuo y constante para todos los creadores de los que han cogido la obra. Suena utópico, suena complicado y demás, pero es que si no empezamos a reventar ideas preconcebidas que tenemos del día a día, de la vida, de cómo ha sido para aquí y para atrás todo el mundo anterior, lo que llama el mundo antiguo, no vamos a construir un buen mundo. Y este debería ser el primer paso, el de devolverle precisamente todos esos beneficios millonarios que ya están teniendo esas tecnologías, que se compartan. Porque a lo mejor resulta que esos multimillonarios serán simplemente menos multimillonarios, pero seguirán siendo multimillonarios. Y sin embargo, ese dinero sí va a traer muchísimos beneficios a la sociedad. La segunda es que esa IA, esa tecnología, siempre hay una parte establecida que sea gratuita para todo el público. Que sí, que tenemos modelos que son open source, que podemos llegar a utilizar de forma gratis y tal, pero eso no es democrático. Lo que tienen que hacer los estados es utilizar esos sistemas para ofrecer chat GPT gratis para colegios, universidades, para empresas, y que si ya tú quieres un modelo más potente, para eso tienes lo de las empresas. Pero tiene que estar establecido, tiene que ser tan factible como abrir un grifo y que salga agua. Entonces, si no, no estamos hablando de democratización. Estamos hablando simplemente de una herramienta más barata. Claro, claro. Albi, bueno, la verdad que me dejaste pensando. Espero que también la persona que esté viendo esto se quede reflexionando un poco. Creo que
eso también es algo que en lo particular me gusta cuando me quedo pensando sobre algo y no solamente cuando recibo respuestas, sino ¿viste? Como esto del pescado y enséñame a pescar. Eso, gracias por aceptar la invitación, gracias por el trabajo que estás haciendo, divulgándola ya, llevándola a más personas. Eh, Nuevamente, acá siempre va a estar el espacio abierto. Y bueno, ¿dónde las personas pueden conseguir tu trabajo, seguir conectados contigo? ¿Cuáles son tus redes sociales? De igual forma también las vamos a compartir en la descripción. Ujú. Sí, bueno, en mi página albiojeda.com suelo compartir artículos de reflexión acerca de los eventos que van surgiendo y las ideas de cómo creo que puede ser el camino hacia diseñar ese mundo más justo para todos con una herramienta que no va a desaparecer y ya que está aquí no nos va a quedar más remedio que usarla. Y si no, también en Instagram y en LinkedIn por Albiojeda. O sea, pues, sencillo. Buenísimo, Albi. Te mando un abrazo, muchas gracias.